¿Aló? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Lo ven o no? No, profe, no se ve. No, no se Ah, ve. ya, entonces voy a hacerlo de nuevo. Mish. Tampoco se ve la hoja de matemática, entonces voy a compartir pantalla si se hace eso, ¿cierto? Aquí. Ahí, compartir, ahí. Ahí ven mi escritorio, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces ahora vamos a ver la recapitulación. ¿Ven la hoja? ¿La ven? Profe, Ya. La hidrología, recapitulando en forma rápida, me dice que la probabilidad de que A sea menor que X y X menor que B es la probabilidad de que X sea menor o igual a B menos la probabilidad de que X sea menor o igual a A. Y eso se define o se traduce a un F de B menos F de A. Estos valores F son los que nos interesan porque son estos, los F son los que nosotros determinamos en forma analítica o algebraica, lo que ustedes quieran, donde f de a es la integral entre menos infinito y a de la función de distribución f de x a de x. ¿Ya? Por propiedades estadísticas tenemos que la función f de x, la función integral, está entre 0 y 1. ¿Ya? Lo que implica que la integral bajo la curva de la función de distribución de probabilidades f de x a de x es igual a 1. Eso son las propiedades estadísticas que siempre se van a dar. Y el bonus track es que la probabilidad de un punto es igual a cero. ¿Ya? No tiene mayor gracia. Ahora, como antecedente adicional a lo que nosotros vimos, siempre vamos, no se olviden nunca que cuando nosotros queremos establecer un valor en base a la función de distribución, siempre vamos a trabajar con la probabilidad de x menor o igual a A. ¿Ok? Chatea, ¿qué me dice? Eh, ¿Podría dejar entrar a un compañero? Por supuesto, ¿dónde está el compañero? ¿No está? No lo veo. Wow, participantes. Acá está. Ahí está. Ok. Muchas gracias. Ahí va. Ahí llegó. Ok, gracias. Muchas gracias. Siempre es bueno esto. Ahora, ¿cómo salgo de esto? Mm, ahí, ya sé. Ahí, ahí. Chao. Y esto. Chao. Ya. Ahí está. Entonces, esta es la recapitulación de lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Esos son antecedentes básicos, pero conceptuales, que de repente a uno se le pasa. Son propiedades. En general no hay mucho que entender, hay que aplicar. Entonces, cuando queremos establecer en base a una función de distribución, un f de x, así, siempre la probabilidad se va a ver como la probabilidad de un valor menor o igual a algo, probabilidad de que x sea menor o igual a b, siempre, donde x es la variable y b es un antecedente, es un parámetro, 2 3 4 5 un dato numérico, ¿ya? Y el x es la variable. Entonces, cuando el caudal es menor o igual a 2, ¿me entiendes? Y para poder establecer ese valor, matemáticamente hablando, para poder establecer cuánto vale esa probabilidad, ahí entonces, cuando es menor o igual, ahí nos vamos a la función estadística, la función de distribución, y la evaluamos como f de b, o f de 2 o f de 3. ¿Ok? Eso es súper relevante por lo que va a pasar ahora, porque ahora les voy a hacer una trampita. Le voy a cambiar el orden del mayor o igual. Vamos a trabajar entonces con la probabilidad de excedencia. La probabilidad de excedencia es la probabilidad de que un evento de magnitud cualquiera, 2, 3, A asterisco, sea igualado o superado. Vale decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a un A asterisco. ¿Ok? Y eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a asterisco. ¿Ok? Lo que estoy diciéndole a ustedes, una verdad del porte de una catedral, de que la probabilidad de que X sea menor a más la probabilidad de que X sea mayor a tiene que ser igual a uno porque estamos abarcando todo el eje ordenado. Y como habíamos dicho que la probabilidad, el área bajo la curva es igual a uno, no tiene ninguna ciencia. Pero conceptualmente, ahora,
cuando hablamos de la probabilidad de que X sea mayor o igual a asterisco, es la probabilidad de excedencia. Y significa, y es la probabilidad de que un evento cualquiera, la precipitación, el caudal, pueda ser superado o igualado. ¿Ok? Y se define entonces el periodo de retorno en T, en años, o en días, pero normalmente en años, como un intervalo de tiempo durante el cual una magnitud dada a asterisco es superada a lo más una vez en ese periodo. Entonces, lo que tenemos ahí, que el periodo de retorno es una vez, uno partido por la probabilidad de excedencia. Ahora, nosotros en ingeniería normalmente trabajamos con el periodo de retorno, no con las probabilidades, porque principalmente el periodo de retorno tiene una magnitud, es años, y para nosotros es mucho más fácil entender algo en años que hablar de un 4%, un 10%, que es una cosa que hay que imaginarse. Entonces es fundamental para nosotros como hidrólogos, como ingenieros, como lo que sea, trabajar en función de algo que uno pueda el día de mañana medir. La probabilidad es difícil de medir. Entonces, a los estadísticos les gusta trabajar en probabilidades porque ellos trabajan en un mundo etéreo. Nosotros trabajamos más en la parte ya más terrestre, digamos. Y la misma razón por la cual nosotros normalmente trabajamos con Bernoulli, porque es una unidad de metro, medible, fácil. ¿Me entiendes? Ahora, esto es súper irrelevante, súper importante. Es que en general, en general, en general, cada espacio muestral tiene su propia función de distribución. O sea, cuando nosotros tenemos datos, cualquier cantidad de datos, siempre en el universo es tan sabio que siempre van a responder a alguna función de distribución. El truco es poder establecer cuál, porque normalmente no se conoce a priori de qué función de distribución estamos hablando, digamos. Yo no sé acaso yo les contaba, pero cuando uno trabaja, el, voy a contar, nosotros normalmente trabajamos con un espacio muestral pequeño de datos, eh, de temperatura, de velocidad, de resistencia, de calor, de milímetros, de caudales, o sea, siempre trabajamos con una estadística finita de datos. Y uno supone, bueno, el universo de todos los caudales del río determinado, ese es un universo que nosotros no podemos conocer, porque para empezar, el río está mucho más antiguo que nosotros y va a estar mucho más después que nosotros, digamos. Por tanto, es difícil que nosotros podamos conocer todo el universo de espacio muestral de determinadas variables. Nosotros con suerte vamos a poder conocer algún tiempo, 30 años, 20 años, 50 años, con suerte 100 años en algunos casos, de estadísticas que hemos tomado, medidas que hemos tomado. Y eso entonces nos permite establecer que asumir primero, y eso es importante, de que ese espacio muestral sigue una función de distribución. Para bien, digamos, porque son variables aleatorias y cumplen ciertos requisitos. Ahora, la ciencia, que esa función de distribución no la conocemos a priori, no lo sabemos, pero asumimos que debe haber alguna. ¿Ya? Cuando de ese espacio muestral se extrae un grupo de datos, que es la muestra, por eso le digo yo, de todos los caudales que pase por el río, tanto cuando desde que nació el río, hablemos de 500 años atrás, hasta cuando muera el río, no sé, 500 años más futuro, todos los caudales van a formar parte de su espacio muestral. Todos esos caudales. Nosotros con suerte vamos a poder extraer un grupo finito de datos que son las muestras que corresponderán a los que nosotros podíamos medir hasta el día de hoy, porque no podemos saber lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, ese espacio muestral, nosotros, que son datos al azar, digamos, asumimos que sigue la misma función de distribución del grupo total. Esto es uno de los grandes, podríamos decir, eh, supuestos que uno hace. Ahora, sobre todo, lo ideal es que la muestra que nosotros
nosotros tomemos sea lo más grande posible. O sea, entre más datos tengamos, más representativa va a ser la muestra con respecto al espacio muestral. Y uno podría entrar a descansar mucho en que los datos representan muy bien el espacio, por ejemplo. ¿Ya? Les pongo el caso, por ejemplo, usted está haciendo una obra de hormigón, ya un edificio. Si yo saco muestras del hormigón con el cual voy a hormigonar, yo supongo, espero que la muestra que yo tomo sea representativa del hormigón de ese mixer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo con 2 o 3 probetas tengo que hacerme cargo de las características de todo el hormigón, de los 7 cubos que trae el mixer, los tengo que los tengo que representar con 3 muestras, o sea, no sé, con 50 litros, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que asumir eso. Y eso entonces me va a establecer un dato. Después tengo que sacar otros datos del otro mixer. Y así sucesivamente para poder tener las características de mis hormigones. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Nosotros sacamos muestras que para nosotros son representativas de todo un universo. Es un salto mortal triple, pero estadísticamente hablando, válido, bastante válido. ¿Ya? Cuando tenemos un caso de función de distribución finita, o sea, discreta, que es válido para muestras pequeñas, uno establece una probabilidad de excedencia, se le asigna la probabilidad de excedencia para estas muestras pequeñas con la ecuación de Weibull. O sea, uno dice ya, estas muestras pequeñas siguen un cierto orden. Y se establece como que la probabilidad de que X sea mayor o igual a asterisco, o sea, la probabilidad de excedencia, como M partido por N más 1, donde M es el número de orden de los datos, o sea, en qué lugar está mi dato con respecto a toda mi muestra, de mi muestra ordenada de mayor a menor, y N es el número total de datos, ¿ya? Así definido entonces, como dijimos que el periodo de retorno era 1 partido por la probabilidad de excedencia, me queda definido inmediatamente que el periodo de retorno para esa muestra finita, pequeña, queda como n más 1 partido por m. ¿Ok? Ya. Dice, en hidrología normalmente se trabaja con periodos de retorno T en lugar de trabajar con probabilidades, pues el concepto es más claro al tener las mismas unidades que la vida útil de las obras. Y aquí vamos a entrar con otro concepto al tiro. Cuando nosotros elegimos un periodo de retorno de diseño de una obra, porque nosotros definimos, o sea, yo digo ya, voy a hacer una obra, invento, por ejemplo, tengo que hacer una defensa fluvial o un embalse, o lo que sea, una defensa fluvial, entonces me decía, ya, ¿dónde la vamos a hacer? La vamos a hacer en Pitufquén, la vamos a hacer en Temuco, la vamos a hacer en Cajón, una defensa fluvial. Entonces, lo primero que hay que definir es el periodo de retorno. O sea, ¿por qué? Porque el periodo de retorno me define un caudal. ¿Por qué? Porque para cada caudal hay un periodo de retorno, tengo una probabilidad de excedencia. Entonces, cuando yo defino ya, mi periodo de retorno será de 20 años, o de 50 años, o de 100 años, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Que lo que yo espero, el caudal que yo determino, el caudal que yo voy a calcular, mi caudal de diseño, con el cual yo voy a diseñar la obra, por ejemplo, eh, el caudal, por ejemplo, de periodo de retorno 10, el periodo de retorno 10 años, o sea que una vez cada 10 años va a superar, puede ser 100, estoy inventando, 100. Y el periodo de retorno para de 10 años es 100, y para el de 20 años es 300, entonces obviamente si mi caudal es 100 o mi caudal es 300, va a establecer un dimensionamiento de la obra distinta. Si el caudal es de 100, invento, la altura tendrá que ser 2,5 metros. Pero si mi caudal es de 300, mi altura tendrá que ser de 5 metros, lo cual implica mayor costo, porque tengo que poner más material en el caso del periodo de retorno más alto que en el del periodo de retorno más barato, por lo tanto, más, caro, más chico. Por lo tanto, no es gratis el decir, ya, ¿qué periodo de retorno vamos a usar? Voy a usar 100. No, ojo con el papel, porque si yo digo un periodo de retorno de 100, implica que yo tengo que trabajar con tremendas obras a que si yo digo mi periodo de retorno es de 10 años, ¿me entiendes? Entonces ahí entra a tallar otras cosas, porque me pueden decir ya,
eh, si mi periodo de retorno es de 10 años, yo espero que en el periodo de 10 años se me inunde a lo menos una vez el sector, ¿ok? Ahora, uno puede decir, ya, ok, pero determinemos hasta dónde podemos estar disponibles a que se me inunde. Yo puedo estar dispuesto a que se me inunden las calles nomás, pero no que entre el agua adentro de las casas, por ejemplo. Y eso ya me define entonces un periodo de retorno ya no de 10, sino de 15 años, ¿me entiendes? Entonces uno va jugando, quiero que quede claro eso, la elección del periodo de retorno es lo más eh, interesante que tiene un proyecto porque me va a definir todo. Me va a definir la seguridad de la obra, me va a definir el tamaño de la obra, me va a definir todo. Por tanto, no es tan... No, y bueno, y eso normalmente eh, hay, afortunadamente para nosotros, existen como ya datos establecidos ya. O sea, uno decía, si queremos hacer una obra de defensa para una ciudad grande, el periodo de retorno es 100. Si para una ciudad más chica, de 50. Si es para, no sé, si es un puente, de tanto. ¿Me entiendes? Ya hay como parámetros establecidos, digamos. Entonces, uno tiene que irse a la literatura y ver qué es lo que aconseja. Ahora, igual uno no es zombie. Igual uno puede entrar a definir un periodo de retorno un poco más exigente si uno ve, por ejemplo, que hay casos de que ameritan hacerlo. Ya, ese es por la parte matemática. Ahora, hay una parte práctica, ¿eh? Que no se le olvide nunca tener eso en visión. Cuando uno trabaja con datos estadísticos y uno después trabaja, por ejemplo, ya voy a trabajar con la Gumber o con la que podamos hacer ejercicios de, o con la normal, por ejemplo, y uno establece la ecuación, la función de distribución normal, y uno se da cuenta que el caudal para el periodo de retorno de 100 años, por ejemplo, es, invento, 650 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces digo, ya voy a trabajar con la 650. Eh, y resulta que trabajar con, no, ya, supongamos que para un periodo de 10 años, para un periodo de retorno de 10 años, son 650 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, trabajar para un periodo de retorno de 50 años, resulta que el caudal es de 750. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, por 100 metros cúbicos por segundo, ¿para qué me voy a hacer mala sangre? ¿Por qué digo al tío, ¿sabes qué más? Voy a trabajar con un periodo de retorno de 50 años, porque el 100 metros cúbicos más, 100 metros cúbicos menos, no me genera un mayor costo, entre comillas, de la obra, pero sí le da mucho más seguridad a lo que estoy trabajando. ¿Les queda claro ese punto, no? Porque de repente uno se mete tanto al número, al valor numérico de las cosas. No, tiene que ser un periodo de retorno de 10 años, porque así lo establece el manual de carretera, o así lo establece la autoridad. Y siendo que lo que estamos hablando son de chauchas. ¿Me entiendo, no? Entonces, de repente, siempre ir a ver, bueno, ¿y qué significa que si yo le aumento un poco el riesgo, un poco el periodo de retorno? ¿Cuánto más me va a significar? Entonces se analiza el sistema, ¿me entiende o no? Porque de repente yo he visto gente que poco menos que se corta las venas porque uno dice, oye, pero ¿por qué no, en vez de 10 años de periodo de retorno no le dais 20? No, jamás, nunca me va a salir muy caro. Y uno dice, oye, ¿qué tanto más caro? Y tú estás hablando de 20 metros cúbicos por segundo, más nomás, o sea, no estoy hablando de mucho más. Entonces, de repente, la gente como que pierde el objetivo. Entonces, es importante que ustedes nunca pierdan eso, ver el contorno total. Ya, entonces, para la elección del periodo de retorno de diseño de una obra, se debe tener en cuenta entonces la probabilidad de excedencia. O sea, qué caudal yo quiero que se supere una vez cada tanto. La vida útil de la obra. No es lo mismo una obra que me tiene que durar 100 años a una obra que me tiene que durar 5 años. Obvio, verán que hay una diferencia. O 2 años. ¿Y cuál es el riesgo aceptable de falla? Ocurre muchas veces, no una, muchas veces en que a nosotros nos toca trabajar, o a ustedes les va a tocar trabajar, sobre cauces naturales, ríos o esteros, que obviamente la lógica establece que ustedes para entrar a trabajar deberán usar el verano, porque se ganarían el premio a la originalidad si se meten a un río en invierno, digamos, hay que ser
muy pro para hacerlo, digamos. Se ganarían, digamos, el premio al esfuerzo. Normalmente uno a los ríos esteros naturales se mete en verano porque es de máxima estiaje, digamos, de mínimo caudal. Por lo tanto, el trabajo es mínimo en cuanto a riesgo y costo y todas las cosas. Por lo tanto, normalmente uno trabaja en el río, sobre el río en época de verano. Y cuando uno trabaja, por ejemplo, grandes obras, entiéndase, embalses o bocatomas, por ejemplo, normalmente son el periodo de construcción son 2 años. Ahora uno puede trabajarlo puntualmente en 6 meses. Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque cuando yo tengo que trabajar sobre el río, por ejemplo, para el caso de un embalse o para el caso de una bocatoma, yo tengo que hacer unos pretiles que me permitan desviar el cauce del río, ¿ok? Y entonces esos pretiles, la pregunta que siempre uno se hace, oye, ¿y de qué altura tengo que hacer el pretil para que me permita desviar el agua? Entonces ahí viene la pregunta del $1.000.000. La pregunta es, eh, ¿en cuánto tiempo te interesa tener ese pretil instalado en el río? Entonces uno dice, no, la verdad que más de 2 años no, porque yo en 2 años termino la obra, por lo tanto la vida útil de mis pretiles tienen que ser máximo 2 años. Ah, ok. Entonces tienes 2 años de vida útil del pretil. Eh, y ahí viene entonces la pregunta del $1.000.000. En la vida útil. ¿Qué riesgo tú estarías dispuesto a aceptar para esa obra? O sea, el riesgo tiene que ver con que yo espere que dentro de mi periodo de vida útil el evento ocurra. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el periodo de retorno es que a lo menos si el periodo de retorno es 50 años, yo espero que a lo menos en 50 años, en un periodo de 50 años, yo observe a lo menos una vez, que el, la, el caudal sea superado al que yo determiné como caudal de diseño. Una vez en 50 años. El problema se genera en que yo no sé en qué momento va a ocurrir eso. Porque eso puede ocurrir mañana, o puede ocurrir en 9 años más, o puede ocurrir en 49 años más. No lo sé. Y ahí viene el riesgo. El riesgo de falla, o probabilidad de falla, o riesgo asociado, tiene que ver qué tanto yo puedo esperar, dadas las características hidrológicas y de duración de mi vida, de vida de mi obra, esa que pueda yo, que me pueda observar un caudal mayor al determinado. Y eso se calcula mediante esta ecuación. R igual a 1 partido por T elevado a N. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden calcularlo, si quieren lo pueden hacer al tiro. Hagamos uno por lo menos, que evaluando N igual 2, para T igual 2, me queda 1 menos 0,5, me queda 0,5, 1, 0,5 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0,5 al cuadrado y 0,25, ¿cierto? Menos y más 1. Me da que el riesgo es 0,75, ¿correcto? O sea, tengo un 75% de probabilidad de que ocurra mi evento, o sea, que mi caudal sea superado al caudal de diseño, un 75%, si la vida útil que yo estoy considerando son 2 años y además el periodo de retorno que estoy considerando para mi caudal es de 2 años. Por lo tanto, tengo una gran probabilidad de que antes que termine los 2 años, yo pueda ver que el caudal que llegue sea mayor al que yo determiné. Queda claro, un 75% de probabilidad de que pueda ocurrir, que yo pueda observar ese caudal antes que yo me vaya. Y así sucesivamente uno puede hacer los datos para otros casos. Por favor, necesito que hagan algún ejemplo de estos. Para T igual 20, por favor. Y me lo dan por chat. ¿Ya? Es. Para T igual 20 me queda
1 menos 1 partido por 20, 1 menos 1 partido por 20, eso elevado a 2. Entonces me queda 1 menos, ¿cuánto da eso? 0.095, o sea, 0,1, un 10%. Bien, excelente. Y un 10% de riesgo es más que aceptable, ¿o no? O sea, muy bueno, o sea, un periodo, un riesgo de un 10%, o sea que de 100 veces que yo haga eso, solamente una vez, yo pueda observar que el caudal es mayor al que yo considero, se me vaya mi obra, es más que adecuado, un 10% de riesgo es muy bueno, digamos. Uno normalmente trabaja entre un 10 y un 20% de riesgo. Por lo tanto, está hasta un 25% de riesgo es más o menos aceptable, digamos, entre 10 y un 25%. Por lo tanto, como que suena bonito el decir que si mi vida útil de la obra que yo voy a hacer son 2 años, trabajar con un periodo de retorno de 10 o de 20 años no se ve muy malo, digamos. ¿Queda claro? Ya vamos a hacer unos ejemplitos de eso para que entiendan un poco eso. Aquí tienen un ejemplo. Primero vamos a trabajar con lo que es la probabilidad de excedencia. ¿Cómo se trabaja la probabilidad de excedencia? ¿Les queda claro? ¿Estaban observando en la ficha Excel? ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una estadística normal de hidrología donde aparece el año 79, 80, 81 hasta el 2005. ¿Ok? Se le indica ahí cuál es la precipitación máxima en 24 horas que se registró en ese año, en milímetros. Entonces, el año 79 se registraron 45,5 milímetros de precipitación máxima. ¿Ya? El 80, 55, y así sucesivamente hasta el año 2005. Esa es la estadística que uno obtiene en la DGA o el registro donde sea, digamos. ¿Ya? La estadística cruda, digamos, en la cual tenemos que hacer fe de que las personas que lo han tomado en forma bien hecha. Ya, ¿qué es lo que me dice cuando yo quiero establecer mi probabilidad de excedencia? Lo primero que me dicen que tengo que hacer un orden de mayor a menor. O sea, los datos tengo que ordenarlos de mayor a menor. Y si ustedes se meten en el Excel, hay una función que establece que Z es, por aquí está, a ver, está donde dice datos, ahí está, de menor a mayor, de mayor a menor, ¿ya? El M, que es el número de orden, 1, 2, 3, 4, hasta el 27, son 27 datos. Y los datos totales, aquí está, el N es igual a 27. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 27 datos. Y aquí está la probabilidad de excedencia. Si se fijan, es M partido por N más 1, porque estamos usando el sistema de Weibull. Y el sistema de Weibull permite calcular de forma fácil y bonita. Eso voy a apagar el otro computer. Bien. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que para el caudal de 81 metros, perdón, la precipitación de 81 milímetros, tenemos que la probabilidad de excedencia es 0.036. ¿Ya? ¿Se fijan? Uno calcula 1 partido por 28. Ahí. 1 partido por 28 me da 0.036. O sea, tengo, creo que me está diciendo eso en castellano, que tengo una probabilidad del 3,6%, de 3,6% de que yo pueda observar un caudal mayor a 81 metros, a 81 milímetros. O sea, es muy baja la posibilidad que yo pueda observar una precipitación máxima en 24 horas más allá de 81 milímetros. Muy baja, solo un 3,6%. Y entonces me dice que además el periodo de retorno para ese caudal es de 28 años. Eso es lo que me está diciendo. Y así sucesivamente yo voy calculando, por ejemplo, el número de orden 10 para un caudal de 54,8, ese valor, vamos a ese valor lo vamos a pintar
colorcito celeste. Ahí. Ya. Para el 54,8, cuyo número de orden es 10, le tenemos que la probabilidad de excedencia es 0,357, ¿cierto? Y cuyo periodo de retorno es 2,8. Pero, ojo con el papel, ¿qué ocurre acá? Resulta que yo me observo que hay datos repetidos ahí, 55, 55, ¿ya? Entonces, eso hay que corregirlo. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Vuelvo a colocar los mismos datos acá, pero elimino el primer valor que salga aquí, este. Siguen habiendo 27 datos. Eso no es objetable, digamos. Los datos son 27. Lo que ocurre es que yo tengo datos repetidos. 55,0, 55,8, ¿me entiendes? O sea, tengo datos acá. En ese caso, entonces, yo debiera eliminar el primero y me queda el segundo. O sea, la probabilidad de tener 55 milímetros es 0,32%. Y eso implica que tengo un periodo de retorno de 3,1 años. 3,1 años. Cada 3,1 años yo espero que vuelva a observar un valor mayor a 55 milímetros. Lo mismo pasa con los 52 y lo mismo pasa con el 50. ¿Queda claro? Aquí nosotros no hicimos esa corrección. Aquí sí. Y se fijan, entonces para el 52 me queda un 87 y los demás no cambian. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos para para un mismo caudal o valor. No puedo tener distintas probabilidades de excedencia, ni puedo tener distintos eh, periodos de retorno. Es uno solo. ¿Queda claro? ¿Ya? Y aquí entonces llegamos al final, que es el valor más chico que podemos tener de precipitación máxima, que corresponde a los 29 milímetros. ¿Qué es lo que me dice? Que yo tengo un 96,4% de probabilidad, un 96,4%, o sea, casi un 100% de probabilidad de que cualquier precipitación que yo tome va a ser mayor que esa. Eso es lo que me está diciendo, porque es la probabilidad de excedencia, o sea, con un 96,4%, o sea, me voy casi a la segura, de que cualquier precipitación que yo logre observar en, el, en cualquier año va a ser mayor que el 29, como que el 29 es el menor de todo. Y eso que se traduce también en que cada un año, que cada 1,04 años, se me va a obtener un caudal mayor a una precipitación mayor a los 29 milímetros. ¿Les queda claro? ¿Aló? ¿Quedó claro eso? ¿Cómo se trabaja la probabilidad de excedencia y el periodo de retorno? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, por favor contesten. Ya. Ahora vamos a irnos al riesgo o probabilidad de falla, que es lo que vimos al final en lo último. Ahí está la ecuación, que R, vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí está mejor. Y ahí está. El riesgo o probabilidad de falla. El riesgo es igual a 1 menos 1 partido por T elevado a N, donde N es el año de vida útil de las obras, que normalmente para los cálculos económicos se habla entre 30 años. Cuando uno hace una evaluación económica, la vida útil se considera de 30 años, aun cuando uno sabe que los hormigones duran 50 años, por lo tanto, una obra física obra de construcción normalmente uno no peca ni venialmente considerando que la vida útil va a ser 50 años, digamos, cuando es de hormigón. Aun cuando económicamente, cuando uno hace la evaluación económica, normalmente el periodo de vida útil de lo que estamos construyendo le asignan 30 años para hacer el horizonte de la evaluación. ¿Ya? T es el periodo de retorno de la variable hidrológica que queremos medir, sea caudal, precipitación, temperatura, lo que sea. Y R es la probabilidad de falla. El R es lo que nosotros hemos calculado aquí adentro, es lo que está adentro. El T es el periodo de retorno, está medido acá,
los años de vida útil o los años de vida útil de la obra está acá. Entonces, si se fijan, un poco lo que calculamos nosotros, porque aquí lo que hice yo fue aplicar la misma ecuación, ¿no? Y se fijan en amarillo, dejé todo lo que me da un riesgo del 10%, que es como lo que uno podría decir, eh, es como lo óptimo, un riesgo asociado a un 10%. Entonces, como decía su compañero, o compañera, decía que para una obra que tiene una vida útil de 2 años y el periodo de retorno de 20, resulta que tengo un riesgo asociado de 10%. En cambio, que para una obra cuya años de vida son de 10 años de vida que le estoy dando, el periodo de retorno para el cálculo de la variable debería ser de 100 años. Y hablemos de 50 años, ya estamos hablando de 500. Y si hablamos de 30, deberíamos hablar de 300 años de periodo de retorno. Ahora, no se olviden nunca, y eso es porque de repente como que uno tiende a olvidarse de las cosas básicas. Todos los datos estadísticos con los cuales nosotros trabajamos son un salto mortal triple, en el sentido de que trabajamos con valores muy acotados en el tiempo. Normalmente trabajamos con muestras pequeñas de 30, 50 años de historia y queremos extrapolar a 100 años, 500 años, 1000 años, 10.000 años. Y eso es bastante pretencioso, por decirlo menos. ¿Ok? Por tanto, aquí dice, se tendrá una probabilidad de R% de falla, ¿ya? Una probabilidad de R% de falla, de que el caudal Q o precipitación P con 3 años de periodo de retorno será sobrepasado a lo menos una vez durante la vida útil de la obra. ¿Entiendes? O sea, aquí yo tengo un riesgo del 10% de riesgo de que dentro de los 2 años, en que estoy usando, mi caudal de diseño, que corresponde a un periodo de retorno de 20 años, pueda ser sobrepasado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porfis, admitir. ¿Quedó claro o no? Porfis, díganme. ¿Estamos bien o no? Sí, profe, pero quizá falta ejercitarlo. Pero hablen más fuerte porque no te escucho mucho. Quizá falta ejercitarlo porque sí se entiende la idea. A ver, no escuché nada. Escuché, plantearlo de nuevo. Es que quizás hace falta ejercitarlo porque se entiende la idea general del Ah, ya. planteamiento. Ok, no, sí es lo que hay, digamos. Sí, no es más que eso. Pero aprendieron a calcular lo de las tablas, ¿cierto? Sí, por lo Ah, menos ya. eso. Ok. Sí, eso es lo importante. Y ya, eso viene después. Ya. Ahora vamos a seguir con la clase. Y yo tenía el micrófono bajo, por eso el audífono bajo, por eso no lo escuchaba. I'm sorry. Ya, ahora vamos a la otra patita. Aquí estamos. Ya, vimos entonces lo que es riesgo, probabilidad de excedencia, probabilidad. Ahora bien, vámonos a lo que en serio. Las funciones de distribución de probabilidad usadas en hidrología. Ya, una vez que nosotros hemos establecido un periodo de retorno a un caudal de diseño, o sea, cuando yo hablo de un periodo de retorno es fundamental porque, a ver, cuando yo observo un río, por ejemplo el río Cautí, todos los días, a cada rato el caudal es distinto, porque es un caudal variable, porque entra y saca agua de distintas formas en cualquier momento. Por tanto, es muy difícil que yo pueda tener un caudal parejo en el caudal. Entonces yo tengo que establecer, oye, ¿para qué diseño? ¿Para qué caudal diseño? Entonces ahí volvemos a lo mismo. Yo me defino un periodo de retorno con el cual yo quedo tranquilo porque mi obra, supónganse que yo quiero hacer un embalse. Digo, ya, mi periodo de retorno va a ser de 10 años. O sea, suicida, porque resulta que tengo una gran probabilidad de que en 20 años, construido miren, periodo de retorno 10 años, ¿ya? Y tengo una gran probabilidad que a los 20 años de construido la obra,
para un caudal de 10 años, tengo un 88% de probabilidad, un 88% de probabilidad de que mi caudal con el cual yo diseñé mi obra de seguridad del vertedero haya sido sobrepasada. O sea, casi un 100%. Y si yo le pongo 50 años, o sea, en 50 años, yo tengo la certeza de que por lo menos dentro de los 50 años, una vez ya pasó el caudal, se me fue la obra. Por eso es importante establecer un periodo de retorno que me garantice la seguridad tanto de la obra como de las personas que vivan al lado de la obra, ¿me entienden? Por eso es tan relevante el valor del periodo de retorno que uno establezca. No es tan simple. Ahora, afortunadamente eso está bastante establecido, digamos, parametrizado, está concordado, la DGA tiene ciertos parámetros, la DOH también tiene ciertos parámetros para establecer los periodos de retorno de manera de garantizar que la ciudadanía, los vecinos, no corran peligro porque un temerario no supo determinar el periodo de retorno. ¿Me entiendes? O sea, eso ya está más o menos establecido. El manual de carretera también lo establece, los manuales internacionales también lo establecen. Por lo tanto, en ese sentido, es muy. Eso ya está bastante agarrable. Pero lo que yo quiero que les quede claro es el concepto del periodo de retorno. Y ese concepto del periodo de retorno implica necesariamente un caudal. A eso voy yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Porque con el caudal es con el cual yo diseño las cosas. Yo diseño la boca toma con el caudal, diseño la altura del revestimiento. Todo lo hago con el caudal, no con el periodo de retorno. El periodo de retorno me permite establecer un caudal de una variable que es aleatoria. Por lo tanto, es necesario establecer ese caudal de los datos disponibles, ¿ya? Para lo cual es necesario extrapolar los datos, pues normalmente el periodo de retorno que yo estoy considerando es mayor al número de datos disponibles. Por ejemplo, yo tengo 30 años de estadística y quiero definir un periodo de retorno de 50 años, de 100 años, de 1000 años. Obviamente que eso me va a generar el tener que extrapolar mi función. Y en esa extrapolación es donde se pueden cometer muchos errores porque va a depender mucho del ojo de las personas. Antes de los computadores, antes de las calculadoras, normalmente se trabajaba con papel milimetrado, digamos, que uno iba a la librería y pedía, me da un papel normal, un papel log normal, me da un papel extremo, me da un papel milimetrado, que estaban tabulados para que uno pudiese dibujar en esos papeles la función de distribución y le diera como una recta. Y con esa recta entonces uno podía extrapolar una función de distribución. ¿Ya? Es súper importante. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hoy día ya no se usa esos papeles militares, ya dejaron de estar en uso. ¿Por qué? Porque salió la computadora, salieron las calculadoras, hoy día incluso las calculadoras programables tienen todo adentro, así que por lo tanto es llegar y meter datos nomás. Pero antes no, antes había que hacer el show de dibujar y extrapolar. Ahora bien, como esa extrapolación era con mucho suqué, digamos, dependía de la persona, eh, se, se hace necesario tener una forma más, no tan subjetiva, más objetiva para poder establecer. Entonces, por ejemplo, puede ser necesario determinar un caudal para un periodo de retorno de 1000 años. Aquí, ¿qué me dijeron? Profe, ¿podría subir el Excel hoy? Ok. ¿Ya? Ok, sí. Hoy día lo voy a subir. Ya, extrapolar los... ¿Qué me dijo aquí? De nada. Ya. Ya. Supongamos que queremos trabajar con un caudal de un periodo de retorno de 1000 años, pero tenemos 25 años de registro. Entonces, ahí donde yo les decía que antaño se usaba unos gráficos para poder extrapolar. Para empezar, primero, para establecer cuál es la función de distribución que mejor representa a mis datos. Segundo, una vez que yo establezco cuál es la función de distribución que mejor representa a mis datos, ver que el papel es el normal, log normal, el de extremo, el 1 a 1,
establecer cuál es y ver acaso funciona o no. Entonces, para poder extender la tendencia de los datos y eliminar la subjetividad, entonces lo que tiene que hacer es buscar entre las distintas funciones de instrucción, que hoy día hay cualquier cantidad, que las tiene uno en el computador, las tiene en la calculadora, o sea, hoy día ya no es tema eso, incluso hay software, pero es llegar y abrazarse nomás. Entonces, desde distintas funciones de introducción de probabilidades teóricas, que mejor se ajuste a los datos disponibles y usar esa función para la extrapolación. O sea, primero tenemos que ver cuál es la mejor función de distribución que hay en el mercado de la estadística para ver con la que mejor se ajuste, esa usarla para poder extrapolar. ¿Ya? En la estadística existen decenas de funciones de distribución de probabilidades teóricas, o sea, las que se imaginen, 100, 200, 300 funciones de distribución, lo que quieran. Pero, afortunadamente para nosotros, en la hidrología trabajamos con determinados datos. Y estos datos vienen de la historia de cuando no había computadores, por lo que pasa que, en general, todos los datos hidrológicos son bien pesaditos. O sea, cuando uno lo hace a mano, los cálculos son bien engorrosos. Y como antes no había calculadora ni computador, las personas tenían que estar una semana para poder establecer una función de instrucción u otra. Entonces al final se dio como una lógica. Dijimos, oye, ¿sabes qué? Casi todos los promedios siguen viendo una normal o log normal. En cambio, que casi todos los valores extremos, caudales máximos, caudales mínimos, temperaturas máximas, casi todo eso siguen las extremas tipo 1. Y las Pearson no sé por qué se hacen nuevitas. ¿Ya? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis interesante. Ustedes saben, tienen idea por qué cuando uno hace un muestreo de hormigón, las muestras de hormigón, ¿se acuerdan que siempre le han dicho que tienen que tomar 3 muestras y sacar el promedio? ¿Saben por qué es eso o no? ¿Ustedes saben que tienen que tomar 3 muestras cuando hacen un hormigón para poder establecer la resistencia? ¿Sí o no? ¿Estoy correcto o no? Sí, ¿Aló? sí, Sí. profe, ¿Saben por qué tienen que sacar el promedio de esas 3 muestras o no? porque el dato más representativo. No. Es porque las, los promedios, todos los promedios, siguen una distribución normal. Resulta que si yo trabajo con un valor solo de la resistencia al hormigón, los valores solos no siguen ninguna distribución. ¿Me entienden? Por lo tanto, no le puedo meter estadística a esa información. Si usted decía, mide la resistencia, tomo el dato una vez, de otro otra vez, y no los promedios, no saco un promedio, no sé cómo agarrarlo, no tengo ningún elemento que me permita hacer una extrapolación de esa información. En cambio, y aquí viene lo que grandioso, digamos, que ahí uno se da cuenta que Dios es muy grande, resulta que los promedios, casi todos los promedios de las cosas que uno mide, que son aleatorias, casi todos los promedios siguen distribuciones normales. Y por eso entonces uno hace la curvita del F asterisco, FC con asterisco, la desviación estándar. Por eso, porque los promedios, casi todos los promedios, siguen una distribución normal. Ustedes hicieron hormigón, ¿cierto? Ese ramo. Le hicieron hacer el cálculo del FC, F''C, ¿no? ¿Le hicieron eso, no? Estoy muy perdido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Estoy muy perdido yo o no? ¿Ustedes tienen acá ramos de hormigón armado, no? ¿No? De muestras de hormigón. Cuando les piden, por ejemplo, que tienen que tener una resistencia especificada de 250 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón, ¿no? No, kilos partido por newton partido por metro cuadrado, resistencia. No le exigen eso, que depende de la desviación. Bueno, todo eso se puede hacer gracias a que sigue una distribución normal. Si no, no tendrían cómo agarrarlas, cómo establecer ese factor. Entonces, por ejemplo, si mi empresa de hormigones es muy mala, digamos, en el sentido que depende del día, de la hora, de cómo va a salir mi función de distribución, o sea, mi sigma
mi desviación es muy grande y me exigen a mí que el hormigón tiene que tener una resistencia de 250, yo tengo que exigirle a mi gente que tiene que hacer hormigones para 300. ¿Me entiendes, no? De manera tal que cuando tomen las muestras, todas mis muestras salgan de 250, a lo menos. Ya, eso que sigue la curvita normal, eso es gracias a que los promedios siguen distribución normal. ¿Ya? Esa es la razón. Después tenemos la log normal, que puede ser algo parecido, y la extrema tipo 1 también. Entonces, para no estar un mes antes, un mes para poder establecer, porque en estricto rigor uno tenía que calcular la normal, después la log normal, después la extrema tipo 1, después la PIR, tenía que calcular todas y establecer cuál de todas esas era la mejor. O sea, imagínense, sin calculadora, sin computador, era un trabajo de chino, con puras tablas Larsen, porque no se trabajaba más que con logaritmos. Entonces era un cálculo que era realmente loco. Hoy día no, hoy día es un chiste. Usted hay un software incluso que uno mete los datos y le dice, ya, esta sigue el distribución normal, esta es el logo normal, ya. Entonces se dispone de muchas funciones para poder establecer la distribución. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es tratando de ver para mi conjunto de datos, ojo, solamente eso, para mi conjunto de datos finitos, o sea, 25 años, 30 años de datos, 40 años de información, para esos datos yo quiero ver cuál es la mejor función de distribución que me los representa, ¿ya? Y con esa función de distribución, la que mejor me lo represente, con esa me voy a quedar para poder hacer mis datos de extrapolación, ¿ya? Para establecer cuál función de distribución de probabilidad se ajusta mejor a los datos, se debe aplicar las pruebas de bondad de ajuste. Y claro, ¿qué pasa? Yo puedo establecer la normal, mis valores normales, log normal, Gumbel, extrema tipo 1 o la Pearson. La pregunta que me pueden hacer ustedes, me pueden decir, bueno, de esas cuatro funciones de instrucción, ¿cuál es la que mejor se acomoda a mis datos? Bueno, para saber cuál es la mejor función de distribución que se amolda a mi información, a mis datos, es que se le aplica una prueba de bondad de ajuste. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían las regresiones lineales, las regresiones de datos, cuando uno hacía en función de una nube de puntos y extrapolaba? Entonces uno establecía acaso era una ecuación lineal, una logarítmica, una de potencia, y cómo uno establecía cuál era mejor por el R cuadrado, por el coeficiente de determinación. ¿Se acuerdan? Entre el coeficiente de determinación más parecido al 1, mejor era la representación de mi ecuación de la recta. ¿Ok? Aquí hay algo parecido con la prueba de bondad de ajuste. Y hay dos que se usan universalmente. Una es la prueba de chi cuadrado y la otra es la prueba de Kolmorov-Smirnov. ¿Ok? Uno trabaja con esas dos para poder establecer cuál es de todas las funciones de distribución de probabilidad, de todas las que yo tengo, cuál es la que mejor se acomoda a mis datos. ¿Ya? Para poder definir la función de distribución de probabilidad, entonces es necesario determinar los datos de los datos observados, o sea, de todo mi conjunto de datos, los siguientes parámetros. La media, que es la representación de la esperanza, que lo uso normalmente para normal y para Gumbel, y también para la Pearson 3. La desviación estándar n-1, que esa yo la uso para normal y para Gumbel. Uso también el I promedio, que es la medida de los I, que es la log normal, porque yo defino I igual como logaritmo de X. Como yo defino el I como logaritmo de X, entonces el I barra vendría a ser la media de mis I, ¿ok? Porque esa es la log normal. Y el S de I elevado a N, o sea, S sub IN, es la desviación estándar total de los I, de mis logaritmos de X. Por lo tanto, el logaritmo natural normal, ¿ok? Y el otro parámetro que calculamos es el coeficiente de sesgo. Todos estos parámetros son los que uno los determina en base o en función de los datos, ¿ya? Aquí, en esta información es donde quedan representados los datos. Solo aquí. Una vez hecho esto, ya los datos no me importan. Aquí es donde yo tengo representado todos mis datos, ¿ya? Aquí yo le entrego
los datos de la Gauss, de la normal, ¿ya? Porque uno después tiene que parametrizarlo. Esto es para que lo tengan como antecedente, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? El Z, por ejemplo, para un Z043, Z043, lo que me dice que la probabilidad, o sea, el área bajo la curva de un Z043 es 0,6664. Nótese que aquí estamos trabajando con la mitad de la ecuación, nomás, porque parte de 0. Z0, ahí, me dice que la probabilidad es 0,5. ¿Por qué? Porque me dice que parte desde aquí para allá, por lo tanto ya tengo asumido este 0,5. Como es una ecuación simétrica, yo imagino que ustedes ya vieron estadística en algún momento, por lo tanto, esto es como un refuerzo nomás. Ya, esto es como para que lo tengan, ¿ya? Y me dice que sobre 3,9, un Z sobre 3,9, ya estamos a esta altura. Todo es un 1, ¿ok? Es para que sepan, ¿no? Ya, ahora vamos al otro ejemplo. Aquí. Aquí. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos esos datos. ¿Ya? Vamos a aumentarlos, estos datos. ¿Ya? Esos datitos. Entonces, necesito que calculemos lo siguiente. Determinar, primero, ¿cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera el caudal sea mayor o igual a 7.500 metros cúbicos por segundo? ¿Ok? Y la pregunta B es, si deseamos construir una defensa para la protección de inundaciones, ¿cuál debe ser el caudal de diseño si se desea que el periodo de retorno sea 60 años? O sea, una vez que el caudal que uno observe en 60 años, a lo menos una vez se ha sobrepasado. Ese es lo que tenemos que calcular ahora. ¿Ya? ¿Observan los datos o no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 tipos de información. Se me olvidó darles ese dato. Ya. Ya, vamos a calcularlo acá. Primero, vamos a trabajar con la normal. Vamos a trabajar sobre eso. Tenemos 4. Se tiene 4. Vamos a trabajar con 2. Con 3 vamos a trabajar, se tiene 3. Y para la casa queda el cuarto. Se tiene 3 funciones que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la normal o Gauss. ¿Ya? Después la log normal, logaritmo normal, log normal. ¿Ya? Y el tercero con Gumbel o extremo tipo 1. Tipo 1 y la Pearson la dejo para casa. Para mañana, como tarea. O lo vemos mañana. Porque para casa, están en la casa. Y los voy a. Entonces, vamos a la pregunta normal primero. Busquemos la normal. ¿Ya? Aquí tenemos que el f de x es igual a, se lo voy a decir al tirito, es la integral, es una integral complicada, que mañana se lo voy a dejar complicada, pero que no tiene complicada, que no tiene
que no tiene solución algebraica, solución directa, digamos. ¿Cómo se puede decir? Solución analítica, digamos. Por ello, se ha tabulado. Resultado. Esa es la tabla que les mostré antes, la tabulación. Y para que pudiera servir para cualquier tipo de casos, las variables han sido parametrizadas. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Escríbanlo si quieren, han sido parametrizadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un Z igual a... Aquí está. Z igual a Q menos Q medio, promedio de Q, dividido por la desviación estándar. Desviación estándar, desviación a la n-1. n-1. Este es esto, así. Vamos a aumentar el tamaño de esto a 14. Ahí está. Ahí está. Entonces, el Z, que esto es lo que nosotros vamos a medir en la tabla. ¿Se acuerdan que en la tabla estábamos midiendo el dato? Ya. Entonces, la pregunta 1, ya, este es el Z de la función normal. También vamos a montar esto en... Vamos a poner todo esto en 14. Esto en 12. Ya. Normal o Gauss. ¿Lo entienden o no? ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? Entonces, nosotros parametrizamos el Z. Entonces, lo primero que hay que calcular es el promedio de Q y la desviación a la n-1. ¿Ya? Entonces, si estamos acá con el Excel, nosotros podemos calcularlo. Ustedes saben usar el Excel, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy muy perdido yo? Por favor, calculen, díganme, ¿acaso estoy muy perdido yo? ¿O están considerando, conocen el Excel? Sí, profe, ok. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo que hacemos acá, calculamos el promedio. ¿Ya? Aquí le ponemos promedio. Y aquí, desviación estándar. Desviación estándar n-1. Aquí hay que tener una consideración. Cuando uno trabaja estadísticamente hablando, hay dos desviaciones estándar. Uno que en las calculadoras de antes aparecía un n, desviación estándar n, y había otra que decía, era como un sigma n y un sigma n-1. Ya, el n-1 se refiere a una muestra, y el n se refería al universo. ¿Ya? En este caso, como es una muestra solamente, trabajamos con ese dato. Aquí entonces nos vamos a lo que es función, ¿ya? Y vamos a trabajar con el promedio, ¿ok? De ese dato. Y me da 3.886,16. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y la desviación estándar, vamos a ver acá cuál nos sirve
Suma, promedio, contar, seno, desviación. Estándar. Veamos. Que yo no sé acaso esta es la de -1 o la de n. Ya, vamos a ver acaso es cierto o no, porque voy a calcularlo de otra forma esto yo también, para que ustedes sepan. Desviación estándar. Me dice que es 1000. Ya, esta no me sirve, porque esta es la desviación estándar total. No me sirve esta, ya. ¿Esto por qué no me sirve? Porque esta es la de n. Esa es la desviación n. Desviación estándar n. S. Aquí, cortar. Acá. Entonces vámonos a ver otra desviación estándar. Entonces. Vamos a ver la desviación estándar n-1. Desviación estándar de la muestra. Este debe ser. (1825,9). Correcto. Así tiene que ser. Ya. Ahí está. Y en cambio que la función estándar de la muestra que no me interesa es esa. Esa no me sirve. No sirve. Voy a ponerla aquí. No sirve. No sirve para este caso. Esta sí sirve. Y sirve. ¿Ok? Entonces tenemos el promedio. Vamos a marcarlos con negrita. Enmarcarlos. Perdón. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Por qué no sirve la segunda? Ah, porque la segunda es para el universo y nosotros estamos trabajando con una muestra. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que uno está dividido por n y el otro está dividido por n-1. Es una estupidez, pero estadísticamente hablando lo usan mucho, esa diferencia. ¿Ya? Ya. ¿Pero eso se dio solo a la fórmula que usó o es una conclusión a partir de los datos? No, es una cuestión de los datos, digamos. Nada que yo lo tengo. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con la normal, cosa extraña va a pasar cuando trabajemos con la log normal, que ahí sí trabajamos con la n, no tengo idea por qué, pero es lo que establece las ecuaciones, pero cuando trabajamos con la ecuación normal, la ecuación de Gauss normal, o la Gumbel también, cuando trabajamos con la desviación, siempre trabajamos con la desviación muestral, de la muestra, no con la desviación del universo. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar con el n-1. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Aló? Sí, sí. Sí. ¿Me O están sea que viendo? siempre hay que usar el N-1. Claro, para normal y para Gumbel. Ok. Ya. Por lo tanto, ojo con el papel. Para la primera pregunta, ¿qué es lo que me decía la primera pregunta? Mire, ¿cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera el caudal sea mayor o igual a 7.500? Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es Z igual a, abro paréntesis, 7.500 menos 3.886,2, cierro paréntesis, dividido por 1.825,9. ¿Ya? Obviamente esto está escrito como dato, pero aquí lo voy a evaluar. Aquí me dice que Z es igual a... Z es igual a... Y aquí entonces hago el cálculo. Digo, 7.500 menos
el promedio que está ahí dividido por 1825. Por lo tanto, me dice que el Z es 1,98. ¿Ok? Si el Z es 1,98, vámonos a la tabla. Vámonos a la tabla. ¿Qué dice la tabla? ¿Cuánto era el Z? 1,98. 1,98. Ya, 1,98. Por lo tanto, si el Z es igual a 1,98, estamos acá. 1,91, no, este es 1,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Por lo tanto, para Z igual a 1,98, la probabilidad, entonces, la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 7.500 va a ser igual a 0,9761. ¿Por qué menor o igual? Porque nosotros dijimos que todos los datos que nosotros vamos a obtener de la función de distribución siempre va a corresponder a la variable menor o igual. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quedó claro, no? ¿Y qué es lo que me preguntan acá? Esto implica entonces la probabilidad de que el Q sea menor o igual a 7.500 es igual a 0,9761. Miento. 0,9763. Esa es la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 7.500. Un 97,61%. Pero creo que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 7.500 o que sea mayor o igual? ¿Qué es lo que están preguntando? Mayor o igual. Mayor o igual. ¿Y entonces cómo obtengo el mayor o igual? ¿A qué es igual? A 1 menos este. O sea, me queda un 2,39%. Esa es la probabilidad de que yo tenga un caudal mayor a 7.500, va a ser 2,4%. ¿Les queda claro o no? ¿Les quedó claro? Asumiendo, en este caso lo que estamos haciendo, estamos suponiendo que nuestros valores, nuestros caudales, siguen una distribución normal. ¿Ya? Estamos considerando ese dato como representativo. No sé acaso sea cierto o no, pero estamos considerando que para este caso estamos usando eso. Vamos a calcular lo mismo para log normal. ¿Les queda claro, no? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Ok, entonces vamos a cambiar el nombre. Voy a partir hoy. Función normal. Profe, ese ¿Bien? valor sería ¿Ah? 2,3%. 2,39%, sí. Ya, gracias. Entonces, uno normalmente pisa el palito porque uno jura de guata que el valor que está obteniendo de la tabla de Gauss es el mayor o igual. No, es menor o igual. Siempre lo que nosotros obtenemos de las funciones de distribución siempre va a ser menor o igual, por definición. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, pero para ahora la log normal. Ah, no, y la pregunta B, ¿cuál era? Esta es la pregunta A. La pregunta A. Esta era la pregunta A. Esta era la pregunta A. La pregunta B, creo que nos decía. ¿Qué dice la pregunta B?
¿Cuál debe ser el caudal si se desea que t sea igual a 60 años? El t, ok, ya. Entonces, aquí lo que tenemos que establecer es el periodo de retorno, ¿cierto? O sea, tenemos el periodo de retorno, pero del periodo de retorno tenemos que establecer nuestra probabilidad. Nosotros sabemos, y ustedes también, porque lo definimos así, que la probabilidad de que X sea mayor a algo, a un Q, ¿cierto? Eso es igual a 1 partido por T. ¿Es eso cierto, cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos además? Esto es pura álgebra nomás, chiquillos. Yo quiero que ustedes trabajen, trabajen, trabajen y trabajen. Resulta que la probabilidad de que X sea mayor que Q es exactamente lo mismo que decir que, vamos a ir, que 1 menos que 1 menos la probabilidad, que es lo que obtenemos nosotros del Z, 1 menos la probabilidad de que X sea menor a Q, eso es igual a 1 partido por T, ¿cierto? ¿Estamos bien? De aquí nosotros podemos decir que la probabilidad de que X sea menor que Q va a ser igual a 1 sobre T a 1 menos 1 sobre T. A 1 menos 1 sobre T. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? Esta probabilidad que hablamos de P de X menos Q, eso es exactamente lo mismo que nosotros observamos en la tabla de Gauss. Y esto, si uno lo factoriza, nos queda que la probabilidad esta va a ser igual, ahora nos metemos aquí, a factor de T menos 1 dividido por T. O sea, hemos establecido una relación que nos liga, nos relaciona el periodo de retorno con la probabilidad de ocurrencia de algo. No de excedencia, de ocurrencia. Por lo tanto, si T vale, ¿cuánto vale? Si T es igual a 60, entonces la probabilidad de que X sea menor que Q, que es mi incógnita, el Q es mi incógnita, que eso es lo que yo tengo que establecer, es igual a 59 sobre 60. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es 59 sobre 60? 0,98. 0,98, ¿cuánto más? 33. 3, 3, 3, ¿Cuánto? 3, 3. ¿Cuánto? 0,98. 3, 3, 3. Ahí, Puros 3. ahí está, 0,9833. ¿Por qué vamos a trabajar con eso? Porque con ese dato nosotros nos vamos a meter a la tabla de la normal, pero ahora vamos a trabajar con el dato al otro lado. Miren, aquí está. 0,9833, ¿cierto? 0,98, mira, aquí está. Es lo más parecido a esto, 0,9834 vamos a subir. O sea, nuestro Z vale 2,13. Nuestro Z vale entonces 2,13 de la tabla de Gauss
de la tabla de Gauss, Z es igual a 2,13. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué hacemos? Muy fácil. Conocemos Z, o sea, conocemos ese dato. De ahí nosotros tenemos que entonces... Así, esto es muy fácil, claro. Esto es casi un paseo para usted. Entonces, tenemos que 2,13, que es el Z, tiene que ser igual al caudal que estamos buscando, que no lo conozco, pero lo estamos buscando, menos el promedio, que es 3.886,16 dividido por 1.825,9. No me aplaudan, cabros, todos seamos humildes, si esto lo hacemos por mejor. Entonces de aquí sacamos que el caudal es igual a 2,13 por 1.825,9 más 3.886, perdón, 86,16. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿El caudal es entonces? Vamos a calcular entonces. Ya, pues calculen. Da 7.775. ¿Cuánto? ¿7.000? 775,33. 33. ¿Cuánto nos da? 7.775,33. Estamos bien. ¿Quedó claro cómo se obtienen los datos? ¿Les quedó claro? ¿Aló? O sea, hemos logrado establecer con ¿cuántos datos eran estos? Como 25 datos, logramos establecer, primero, cuál es la probabilidad de que el caudal sea mayor a 7.500, punto uno. Y segundo, para un periodo de retorno de 60 años, logramos establecer cuál tenía que ser nuestro caudal de diseño, que es súper relevante porque esto es lo que nos determina el tamaño de la obra. ¿Cuáles son las dudas? Yo necesito que ustedes me digan ahora qué es la duda, cuáles son las dudas, porque vamos a tener que hacer algo parecido con los otros dos casos. ¿Qué es lo que nos dice acá? Ah, sí, ok. ¿Está todo bien? Me parece excelente. ¿Captaron la metodología, la forma, el racionamiento? Esto está llegar y abrazarse, no tiene mayor complejidad. Parece que vamos a llegar solamente al log normal. La cumbre la vamos a ver mañana. Pero vamos a ver ahora la log normal. La idea es que ustedes entiendan el procedimiento. Cuando a mí me dan el periodo de retorno, lo que me están dando también es la probabilidad. ¿Se fijan o no? Porque lo determinamos al tiro. ¿Se fijan que nosotros me dijeron, oye, el periodo de retorno son 60 años? Eso implica que la probabilidad es tanto. ¿Queda claro? Y conociendo la probabilidad podemos establecer otra. Ahora nos vamos a tirar a la log normal, ¿ya? Vamos a calcular, obviamente, esa gracia que tiene el Excel. Y uno se puede ir al tiro. Acá. Ay, que soy flojo yo. Ya. Log normal. Aceptar. Cambiamos acá, cambiar nombre. Log normal. Log normal. La verdad que es logaritmo natural, ¿eh? Log normal. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos esto? Aquí lo que hay que hacer, tenemos los datos año, Q máximo, y aquí habría que insertar otra. Ya, ahí les voy a dar unas papitas que yo tengo para darle el caudal máximo. Les voy a dar al tiro esas papitas. Y
insertar otra más. Ya. Resulta que una ecuación, ya, una forma de calcular matemáticamente hablando, yo sé que el promedio es igual a la suma de los datos dividido por el número de datos. No tengo cómo hacerlo aquí. El número de datos. ¿Ya? Es el promedio, ¿cierto? Y la desviación, y aquí viene lo bonito, la desviación, de acuerdo a lo que sale en la nomenclatura, es igual a la raíz cuadrada, es raíz cuadrada de la suma de el valor x sub i menos el promedio de los x. Todo eso al cuadrado y todo eso y todo esto dividido por n-1. Dividido por n-1 para el caso de la desviación, y todo esto elevado a 0,5. Y esto lo pongo otro más ahí para que me quede claro. Esa es la ecuación normal que uno tiene de la desviación estándar, ¿ya? Pero hay un truquito que sería muy bueno que yo les diga, que les ayuda mucho, es que sepan ustedes que la suma de este valor, qué tonto. Estoy mal. Me fui al chancho. No. Ya voy a copiar esto al reno. Ya, copio acá. Ya, entonces lo que yo estoy diciéndole es que matemáticamente hablando me costó harto encontrar esta aproximación. Lo que me está diciendo que la suma de los xy menos el promedio del x al cuadrado es exactamente igual, y esto es súper relevante porque les puede servir para calcular lo que vamos a hacer ahora, es igual a la suma de los xy al cuadrado, menos n por el promedio de los x y esto al cuadrado. Perdón, al cuadrado. Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la desviación, se me hace muy engorroso el que a cada rato yo esté calculando, aquí la suma de los x sub i, el x menos el promedio de x, porque significa que tengo que calcular primero el promedio y todas las cuestiones. Mientras que acá es mucho más simple, porque aquí yo lo que tengo que hacer es sumar todos los x sub i. Aquí vuelvo los x sub i para abajo. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá?
para que ustedes se den cuenta, para ver que no mentimos. Vamos a hacer la suma de los X, estos son los X, entonces vamos solamente para efecto de que se dé cuenta, entonces vamos a hacer la suma de los X acá. Estos son los X, ¿ya? Estos son los X. Ya. Y la suma de los X, aquí está la suma de los X. Suma de los X va a ser este. La suma de los X es igual a, vamos a ver aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Permisito acá. No. Aquí está la suma de los X. Ya, ese es mi suma de los X. Ya, pues. ¿Qué pasa aquí? Bien. 28. Ahí está la suma de los X. ¿Ya? Entonces, creo que me dice. Después lo que me dice que es. Los X cuadrados. Más esto al cuadrado. ¿Ya? Copio todo esto para acá. Este va a ser X cuadrado. X cuadrado. Y copio esto acá. ¿Ya? Y entonces, como yo sé cuál es el promedio, porque ahí está el promedio, resulta que la desviación, esto me va a dar la desviación n-1 me va a dar igual a lo siguiente. Ojo con el papel. Vamos a agrandar esto un poquito porque no se vea. Va a ser igual a suma los x cuadrados. Esto es espérense. Esto es la suma de los x cuadrados. Más esto. Menos. ¿Cuántos datos son? Se nos olvidó contar. ¿Cuántos datos eran ayer? ¿25? 25, ¿cierto? Menos 25 por el promedio al cuadrado. Eso es lo que me da esto que está dentro. Por lo tanto, la desviación de menos 1 va a ser igual a más la raíz cuadrada de esto dividido por n-1 por 24 y todo eso elevado a 0.5. Aquí me pasó. 0,5, ok. Era coma. ¿Y qué es lo que me da? 1825. ¿Se fijan? Que me dio la misma cantidad. ¿Se fijaron o no? Y si quiero hacer la desviación a la n nomás, que me va a servir ahora, va a ser igual al C38, otra C38. Esto lo dejo fijo. ¿Cómo lo dejo fijo? Con F4. C38. Ok. Ya.
Entonces yo lo copio esto aquí abajo, pero en vez de 24 le pongo 25. ¿Ve que va 1189,0? ¿Se fija la diferencia en las dos desviaciones? ¿Les gustó el método? Que es súper práctico, me costó meses encontrar esa forma más fácil de aplicar, ya, pero vamos a lo que nos convoca, que es logaritmo. Ya, vamos a irnos ahora el logaritmo natural de Qmax. Porque esta es la log normal. Esto es log normal. Entonces a esto hay que aplicarle más logaritmo vamos a ver acá está más log normal de ese valor, ¿ok? Ahí está, copy, función copy, copiar hasta acá. Bien. Vamos a hacerla más cortita esta. Ya. Lo normal de Q máximo y podríamos calcular lo mismo. Perdón. Ve que sale mucho más rápido, pero acá la verdad que no me interesan los dos valores, lo que me interesa es uno más, que en este caso el que me sirve no es ese, sino este. Este es el que me sirve. No sirve. Sí sirve. Ahí está. Ahí están los valores establecidos. El log normal. Vamos a ver, ¿está quedando menos claro o no? Log normal. El promedio me dice que es... Log normal, el promedio es 8,16, ¿sí? Y la desviación vendría a ser 0,451. Estamos bien. Esos dos valores son los que nos dan. Ahora entonces, nótese que aquí tenemos que aplicar entonces, cuando hablamos de el z es con respecto al logaritmo de z. Estamos trabajando en el caso de log normal. Logaritmo log normal. Log normal, y aquí este z va a ser logaritmo de q, logaritmo natural de q, menos el logaritmo, el promedio de los logaritmos de q, menos la desviación menos n de n, desviación n de logaritmo de y, logaritmo de q. ¿Ok? Para que nos quede claro. Porque estamos trabajando con valores logarítmicos. Así planteado entonces, este tendría que ser el logaritmo natural de 7500 menos, y esto ya conocemos el valor de este. ¿Cuánto era? 8,16, ¿cierto? Dividido por
0,45. 1. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Qué valor es? ¿El z cuánto vale? Más logaritmo natural de 7500 menos C29, no, menos es E29. E29 dividido por E31. 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 ¿Cierto? Ahí estamos. Me da que el Z es 1,69 y la probabilidad entonces que Q sea menor o igual a 7500 va a ser igual a, nos vamos a al gráfico de 1,69. 1, Z es 1,69, o sea, 1,69, 1,69, la probabilidad es 0,9545. Anotemos. 0,9545. Ese es el Z. 21 horas. 0, ¿cuánto nos dio? 0,9545, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser 0,0455 la probabilidad de que sea mayor y menor. ¿Se fijaron que cambió ese valor? ¿Ok? Bien. Ahora, si se fijan, para la pregunta B, esto vamos a ponerlo para otro. La pregunta B, la probabilidad no cambia, porque los T no cambian. ¿Se fijan? La probabilidad es la misma. Entonces, si T igual a 60, entonces la probabilidad de que X sea menor que Q va a ser 0,9823. Sigue siendo la misma, no cambia. Y de acuerdo a la tabla de Gauss, Z sigue siendo 2,13, no cambia, eso sigue siendo igual, ¿ya? Pero aquí es donde cambia. Ese 2,13, entonces, lo que me va a determinar aquí es el logaritmo natural de Q, menos el promedio, que es, ¿cuánto era? 8,16, dividido por 0,451. Seguiremos. Ahí está. Ahí está. Y no cambia. Y aquí lo que sí cambia. 2,13 por 0,451. Y no es Q, es logaritmo de Q esto. Logaritmo de Q es igual a 2,13 por 0 más, ¿cuánto? 8,16. 8,16. ¿Cierto? Ahí está. ¿Y cuánto me da eso? Eso significa que el logaritmo de Q, ¿cuánto es eso? Esto es igual a, ¿pueden calcular eso? Perdón, es igual a 2,13 por 0,451 más 8,16. Es 9,12, ¿cierto? Y el Q entonces va a ser el logaritmo, es E. ¿Cómo mato el logaritmo natural? Con un exponencial, ¿cierto? ¿Cómo mato el exponente? ¿Cierto? Ya, de exponente de eso.
Ahí está. 9.000. Va, ¿dónde me fui? 9.142 metros cúbicos por segundo. En el normal nos había dado 7.775 y para el log normal 9.142. ¿Cierto? ¿Les quedó claro eso o no? Para que les quede más claro. Ahí. Y eso es igual a eso. Y lo vamos a aproximar a eso. Ahí está. O sea, el logaritmo de Q va a ser igual a 9,12, pero a mí lo que me interesa es Q. Y el Q es igual a eso, 9.142. ¿Les quedó claro o no? Por lo tanto, hemos determinado, tanto para la función normal como para la función log normal, cuál es el dato. ¿Ya? Mañana seguimos entonces con los con la Gumbel y con la Pearson. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Profe, ¿Ah? ¿podría subir esta clase entre Ya. hoy día y mañana para repasarla? Hoy día lo voy a subir hoy día a la plataforma. Ok, gracias, profe. ¿Y la de la Listo. clase va a estar, por favor? Ya, chao. Vale, profe, gracias. Ya. Ya. Y nos vamos a Shaolin. Finalizar. Adiós. Que les vaya a todos muy bien. Adiós, adiós. Voy a Chao, cerrar. profe. Shaolin. Igual que Que les estén. vaya bien. Chao, profe. Chao. Que les vaya muy bien. Ya.